Magíster Ramiro Jaramillo, Agrocalidad, inocuidad alimentaria en la producción primaria. Recibidos con un fuerte aplauso, por favor. Tema inocuidad alimentaria en la producción primaria. Ingeniero agrónomo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Diplomado Superior de Manejo de Desechos Sólidos, Universidad Nacional de Chimborazo. Maestría en Agroindustria, con mención en Sistema Agroindustriales, Universidad Estatal Amazónica. Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad. Especialista de la Distrital Chimborazo de Inocuidad de Alimentos 2015-2016. Técnico distrital del área de inocuidad de los alimentos de Chimborazo 2016 en la actualidad. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor, al magíster Ramiro Jaramillo. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí delante de ustedes. Ahorita les vengo a compartir algo de lo que hace Agrocalidad y de la importancia de la inocuidad alimentaria, ¿sí? La inocuidad alimentaria ¿es problema solo de los agroindustriales, de los agrónomos, de los zootecnistas o es problema de todos? ¿Qué me dicen ustedes? Es de todos, ¿no es cierto? No es una actividad vertical, es una actividad horizontal. El problema lo tiene, ¿cuál nomás? El médico. El médico tiene que saber de inocuidad, ¿no es cierto? Para saber manejar y saber qué es lo que tiene que aconsejar para consumir a los consumidores responsables. De igual manera, el ingeniero mecánico, el consumidor final, la madre de familia, el niño, todos deberíamos ser consumidores responsables. ¿Por qué? Porque si estamos enfermos, si consumimos un alimento que está contaminado, ¿qué va a pasar? Lo más fácil, nos puede dar una infección intestinal, lo comúnmente llamado una diarrea. Y si estamos con una diarrea, con una infección intestinal, ¿podemos estar aquí tranquilos? No, eso es imposible, ¿no es cierto? Podemos trabajar, podemos estudiar tranquilamente. No, eso es imposible, ¿no es cierto? Y sin hablar de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas que pueden darse por consumo de alimentos contaminados. Y ustedes como estudiantes, como futuros profesionales, saben de qué. La importancia de la agroindustria. La importancia de que esa agroindustria, la materia prima la reciba y la reciba de una calidad apropiada, sin presencia de ningún tipo de contaminante, porque lastimosamente la materia prima es la más fácil de contaminar. Hablemos de leche, de carne, de hortalizas, de frutas, verduras, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos un producto, una materia prima contaminada, una materia prima que no es inocua, ¿podremos nosotros como agroindustriales trabajar? No, eso es imposible, ¿no es cierto? No podemos trabajar. ¿Por qué? Porque directamente eso hasta cierto punto afecta a nuestro producto final. ¿Afecta a quién? Afecta al consumidor y afecta a nuestros procesos. Justamente estaba hablando con el ingeniero Mármol, ¿sí? Acerca de la importancia de tener una leche de calidad. Ella ahorita ya aseguró sus procesos y tiene una leche de calidad. Y eso le conlleva, ¿qué? A tener un mejor producto. A no solo ya tener queso fresco, sino un queso maduro que ya le está ya por lanzarlo al mercado. A tener un yogur de extraordinaria calidad. ¿Por qué? Porque tiene una leche de calidad. Y él mismo me comentó, he cambiado proveedores. ¿Para qué? Para mejorar esos productos. Ha escogido proveedores. Entonces, para todo eso está la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario está encargada para controlar y velar la inocuidad. ¿En qué parte? En su fase primaria. En la fase primaria, que es la fase inicial de la cadena agroalimentaria, ya que si en una de estas partes de la cadena agroalimentaria, en un eslabón, se rompe esa cadena, ¿qué va a pasar? El resto de la producción se puede caer. Lastimosamente, si tenemos una leche contaminada, no podremos hacer un yogur bueno. El yogur no nos durará en percha, igual que un queso fresco no nos va a durar en percha. Si tenemos una leche que está por encima del 1.500.000 de unidades formadoras de colonia, de bacterias. Entonces, todo eso afecta. Entonces, para todo eso estamos nosotros aquí, para tratar de regular y controlar. Para comenzar, por favor, la siguiente diapositiva. Se nos durmieron por arriba, creo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ¿qué sabemos como inocuidad alimentaria? Inocuidad alimentaria, según el Códex Alimentarios, ¿qué es? Que es la capacidad de un alimento de poder ser consumido sin que ocasione daños al consumidor, de la manera que tiene que ser consumido, obviamente, ¿sí? Es un contaminante.
¿Qué es un contaminante, señores? Sí, hay contaminantes, ¿no es cierto? Y contaminantes. El de la diapositiva se nos quedó en el bar, creo. Se quedó comiendo. Ahí está. Ya. Vamos en primera instancia con un cómic. Esto fue sacado del Washington Post hace alrededor de 20 años ya este cómic. ¿Sí? Lamentablemente es todavía una realidad aquí en el Ecuador. ¿Qué le pregunta el mesero al comensal? Dice, prefiero un buffet de vaca loca, un pollo con hormonas o un pescado con mercurio. Yo aquí en Chimborazo y en el Ecuador le diría, en vez de pollo con hormonas, un pollo con residuos de medicamentos veterinarios. ¿Sí? Porque lamentablemente a raíz de la gripe aviar, el brote de gripe aviar que fue fuerte, lastimosamente se ha incrementado la presencia de medicamentos veterinarios, de antibióticos en la carne de pollo. Y eso lo estamos evidenciando. Lastimosamente, dentro de nuestro Plan Nacional de Contaminantes, se evidencia que hay presencia de antibióticos en carne y en huevos. ¿Sí? Y hay que luchar contra eso. ¿Y qué le dice el comensal? Tomaré un plato vegetariano. Dice, ¿con pesticidas o con hepatitis? Yo en vez de hepatitis le pusiera salmonela. Vegetales con salmonela. Lamentablemente, dentro de nuestros muestreos que hace Agrocalidad, aquí en la zona centro, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, nos hemos encontrado que existe un mal manejo y que hay presencia de cilantro con salmonela, lechuga con salmonela, zanahoria con salmonela. ¿Será normal eso? ¿De dónde viene la salmonela? ¿Cuál es el principal vector de la salmonela, señores? Los pollos, ¿no es cierto? Los pollos o el huevo. Pero qué raro que estés en los vegetales. Algo está pasando. Algo está pasando, ¿no es cierto? Lastimosamente el productor está haciendo hasta cierto punto las cosas mal. Está utilizando la gallinaza sin compostar, una gallinaza cruda, sin tener el proceso de pasteurización que se lo debería hacer con el respectivo compostaje, y esa salmonela sobrevive en el suelo y hasta cierto punto infecta a las hortalizas que se crían aquí en la Sierra Centro. Por eso ahorita el consejo que les voy a dar a todos, ¿cuál es? Antes de preparar una ensalada, antes de picar un culantro, ¿qué tenemos que hacer? Lavarlo bien y desinfectarlo en lo ser lo posible. ¿Sí? A veces cuando nos vamos ahorita, estamos en Riobamba, en la ciudad del hornado. Me imagino que todos van a probar el plato de hornado, sea en la Merced o sea en la salida a San Luis, que es riquísimo el hornado. Si nos hace mal el hornado, ese plato de hornado, sabemos echarle la culpa ¿a cuál? Al chancho. El chancho estuvo malo, algo pasó con el chancho. Lamentablemente puede ser la ensalada, el chiriucho, la lechuga que estuvo mal preparada. ¿Sí? Porque ya nosotros hasta cierto punto se ha asegurado que los hornados que provienen de aquí de Chimborazo vengan de centros de faenamiento acreditado, pero nos falta todavía las hortalizas. Y ese mensaje tenemos que llegar al productor. Y ustedes son la herramienta para llegar a ese mensaje, para llevar ese mensaje, porque ustedes son los nuevos técnicos, la gente que va a poder llegar con mayor facilidad. Son hasta cierto punto los tentáculos donde se va a diseminar la ciencia. Y eso es importantísimo para nosotros. Por eso la presencia de aquí, de la agencia y de Agrocalidad. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué le dice el comensal? Dice, no, mejor un vaso de agua. Y el mesero le dice, ¿agua de desagüe o de desagüe agrícola? ¿Se dan cuenta de lo que podemos llegar? Y por ejemplo, aquí, en Riobamba y en las mayorías de provincias, aquí tenemos gente de algunas provincias, de algunos cantones, ¿no es cierto? Díganme, ¿ustedes consumen agua embotellada o pueden tomarse un vaso directamente de la llave de agua? Hacen la mano los que consumen agua de botella. Más del 90%. ¿Por qué no consumimos agua de la llave? Ahí está la falta de garantía. Lastimosamente los municipios, gobiernos provinciales, gobiernos cantonales, no nos garantizan que esa agua sea agua de verdad, sea agua potable, sea agua que tengamos la facilidad de coger, llenar el vaso de agua o acercarnos al lavabo y tomarla. ¿Por qué no nos garantizan? Porque lamentablemente falta inversión. Los municipios deberían tener sus propios laboratorios acreditados por el SAE.
¿Qué es el SAE? El Servicio Ecuatoriano de Acreditación. ¿Sí? Deberían estar acreditados esos laboratorios para darnos hasta cierto punto una garantía de que esa agua que vamos a consumir es agua potable, es agua que es posible consumir. Y con eso nosotros dejaríamos de consumir agua embotellada. Con eso Tesalia, etc, marcas, ya no tendrían la necesidad de vender agua embotellada. Porque ya podríamos cualquiera con su termito llegar a la llave, llenar y poder tomar tranquilamente, ¿no es cierto? Pero se ve que no hay todavía una política de Estado en lo que se refiere a inocuidad. Nos falta lamentablemente. Y ojalá el próximo gobierno dé oídos a estos llamados, porque, por ejemplo, ustedes han de conocer que Guamote, aquí en Chimborazo, en Guamote, en el cantón Guamote, lastimosamente, es el área donde más desnutrición hay a nivel país. ¿Se han escuchado, no es cierto? Hay más desnutrición en los niños, hay más mortalidad por desnutrición. ¿Y eso por qué se da? Puede ser por falta de alimentos, puede ser por desaseo, pero yo voy más allá. El problema es el agua. Y nosotros mismos, como Agrocalidad, hemos demandado a los centros de acopio de leche cruda que hagan análisis de la leche, análisis del agua también. ¿Por qué? ¿Por qué será importante hacer un análisis del agua en un centro de acopio de leche cruda? Para saber que no está contaminada y que esa agua puede contaminar a la leche, ¿no es cierto? Entonces nosotros dentro de esta normativa, dentro de la resolución 134, está que los centros de acopio tienen que hacer análisis de agua por lo menos una vez al año. Y allá en Guamote nos hemos encontrado, no en uno, no en dos, que lastimosamente los análisis de agua reportan que hay presencia de Escherichia coli. Allá en Guamote, en comunidades que están para encima de Guamote. ¿Y eso qué conlleva? Que conlleva que los niños que tienen acceso al agua solo de la llave tomen esa agua y ese rato se van a enfermar, les va a dar diarrea, les va a dar una infección intestinal y por más que se les alimente, esos niños no van a poder asimilar esos alimentos, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta de la importancia del agua y que el agua sea inocua, ¿sí? Si nosotros como Agrocalidad estamos exigiendo que los centros de acopio hagan análisis de agua, ¿las industrias lácteas deberían hacer análisis de agua? ¿Las industrias procesadoras de alimentos deberían hacer análisis de agua? Les dejo esa tarea para que le pregunten a la técnica que venga de ARSA, si no está aquí, pregúntenle si tiene la obligación las industrias lácteas, las queseras, en hacer análisis de agua. Preguntarán, ¿sí? No se queden con la duda, ¿sí? Yo ya sé la respuesta. Entonces, ¿qué sabemos? Lamentablemente hablamos de antibióticos, hablamos de aflatoxinas, hablamos de contaminantes. Para el 2050, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? Que la principal causa de muerte en los seres humanos a nivel mundial, ni siquiera no en nivel país, a nivel mundial, ¿cuál va a ser la primera causa? La resistencia antimicrobiana. ¿Han escuchado la resistencia antimicrobiana? Algunas personas sí, otros no. Es para una charla de 2 horas eso de hablar de la resistencia antimicrobiana. Pero lamentablemente es algo que está presente y es algo que se viene dando lastimosamente en el país y en el mundo. El mal manejo de los antibióticos, el mal manejo de los plaguicidas, de los fungicidas, que ocasionan ¿qué? Que los microorganismos se vuelvan resistentes y que ya no haya antibióticos que nos curen. ¿Se dan cuenta de la importancia de la inocuidad alimentaria? Si no comenzamos a usar adecuadamente los antibióticos, no comenzamos a mantener los alimentos inocuos sin presencia de contaminantes, ¿qué va a pasar al 2050? Vamos a tener una peor pandemia que la que acabamos de pasar de hace 2 años, o que estamos todavía. Ese rato va a comenzar de nuevamente a morir gente porque no va a haber antibióticos que les cure. Y eso es malo. Lastimosamente es malo, ya que estamos usando mal los medicamentos veterinarios, estamos mal usando los medicamentos que nos recetan a los humanos. Nosotros mismos, menos pensado, nos da una infección intestinal o nos da una gripe a la farmacia, a recetarnos, a que nos receten y que nos manden antibiótico y con eso nos curamos. Y a veces es solo necesario no un antibiótico, solo un analgésico y con eso tenemos.
pero ya estamos mal acostumbrados. Entonces, en la actualidad, ustedes conocerán ya de niños, ancianos que se mueren porque ya no hay antibiótico que les cure, que tienen que ponerles 1, 2, 3 antibióticos, recién al tercer antibiótico, medio que se sanan. ¿Por qué? Porque se está creando la resistencia antimicrobiana, lastimosamente. A más de eso, de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿qué más nos dicen? La FAO, para el 2050 necesitamos el doble de alimentos de los que producimos ahorita. ¿Cuántos años falta para el 2050? 27 años, ¿no es cierto? Y necesitamos producir el doble. Necesitamos transformar el doble de alimentos. Necesitamos que ya no se desperdicie tanto alimento como el que está desperdiciando actualmente. Necesitamos transformar esos alimentos, que esos alimentos duren más. Para eso están ustedes, señores. ¿No es cierto? Ustedes están ahí para dar estas soluciones y ustedes son los que van hasta cierto punto a dar las soluciones a todos estos problemas que dice la FAO. La creciente demanda de carne en países de ingresos medios y bajos ha subido a un 80% en el 2020 y para el 2050 al 200%. Es decir, necesitamos más cantidad de proteína. La proteína es la carne, ¿no es cierto? Des en cuenta el cambio que ha habido generacional de los últimos 20 años en China, en Japón. Antes los chinos eran delgaditos y pequeños. Ahora vayan a ver cómo son. Son altos y gruesos. ¿Por qué? Porque ya tienen la capacidad económica ¿de qué? De comprar carne. Brasil mismo está exportando carne, una barbaridad, carne de cerdo. ¿Sí? Hay la necesidad de producir más y de producir mejor y de producir inocuo. Aquí estuvo el candidato Hervas, ¿no es cierto? A él está exportando, muy bien está exportando, pero a él para lograr exportar tiene que llenar ciertos parámetros de calidad, ¿no es cierto? Esos brócolis no pueden estar contaminados. Tienen que estar lo más limpio posibles. Allá cada vez que llegue un cargamento de brócoli, ¿qué hacen allá? Al laboratorio, análisis de residualidad de plaguicidas. Y si da positivo, se quema el embarque y no vuelve a ingresar más ese producto. ¿Ese riesgo podrá correr el señor Javier Hervas? No, ¿no es cierto? Entonces, tiene que hacer las cosas bien y tiene que tener procesos de inocuidad y procesos de seguridad alimentaria para poder exportar tranquilamente. 200 enfermedades graves y crónicas son asociadas a alimentos nocivos. Si hablamos de enfermedades crónicas, ya estamos hablando, por ejemplo, de la gastritis. Aquí les apuesto, no les voy a preguntar, pero les apuesto que el 50% de los que están aquí presentes tienen gastritis o inicios de gastritis. Eso es un hecho. ¿Y por qué se da la gastritis? Por haber consumido un alimento mal preparado, un alimento contaminado. ¿Cuál es el vector? La Escherichia coli, ¿no es cierto? No es la Escherichia coli, se me fue. ¿Cuál es el vector? El Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Es el Helicobacter pylori el vector. Entonces se dan cuenta, y eso puede generar ¿qué? Una úlcera gástrica, después un cáncer, etcétera, etcétera. Hablamos de cáncer al colon, hablamos de cáncer a la tiroides, que ya son enfermedades crónicas que se pueden haber dado por consumir alimentos contaminados. ¿Y cuánto estamos gastando en eso? ¿Cuánto estamos gastando por curar nuestras enfermedades? Muy difícil saber. Además de eso, la cadena alimentaria, ya me movieron la diapositiva. Para atrás, por favor. Niños menores de 5 años tienen un riesgo más elevado de padecer malnutrición y mortalidad por ingesta de alimentos nocivos. Acabo de hablar de guamote. Acabo de hablar de la desnutrición. ¿Sí? Si el agua no es un alimento que está inocuo, lamentablemente no se debería consumir. Se debería potabilizar antes. Y esos centros de acopio donde hubo los datos de positivo, ¿qué tuvieron que hacer? Implementar procedimientos operativos estandarizados. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Para qué? Para asegurar esa agua y que por lo menos al centro de acopio llegue agua buena. Y se les notificó también a las juntas parroquiales, etcétera, etcétera, para que hagan su gestión. Pero casi nadie le importa la inocuidad alimentaria. Todavía no es política de Estado. Nos falta. Las ETAs. Enfermedades transmitidas por alimentos. Se dice que a nivel mundial, 1 de cada 10 personas sufre una ETA al año. Aquí en Ecuador, ¿cuántas ETAs sufrimos al año? 2, 3,
4, 5, 6 zetas al año. Lamentablemente no hay datos. No existen datos de esos. El Ministerio de Salud no tiene datos. Falta investigación. Falta muchas cosas por hacer. Y ahí vienen ustedes como futuros estudiantes. ¿Sí? En inocuidad alimentaria hay un gran rango de estudios por hacer para mejorar la inocuidad alimentaria y dar soluciones palpables que necesita el país. Soluciones que necesita el país. Es lo que necesitamos. 420,000 personas mueren a causa de las dietas al año en el mundo. Aquí, ¿cuántas morirán de dietas al año? No hay datos, lastimosamente. Falta recopilar mucha información. ¿Sí? Pero por algún lado tenemos que comenzar. Y estamos comenzando. Por lo menos las agencias de regulación y control, llámese Agrocalidad y ARSA, estamos trabajando. Nos falta un montón todavía. Nos falta capacitarnos más a los técnicos, un montón todavía, pero tenemos que comenzar. Por algún lado hemos comenzado. A raíz del 2015 comenzó el trabajo un poco más fuerte en inocuidad. Ya se sabe lo que es inocuidad, ya se llega a lo que es inocuidad. Siguiente, por favor. Si hablamos también, una persona enferma pierde productividad, ¿no es cierto? Hasta cierto punto. Pierde productividad y no genera lo que debería generar. ¿Sí? Metiéndonos un poco hasta que pasen la diapositiva a la cadena agroalimentaria. Todos somos parte del eslabón de la cadena agroalimentaria. Ahorita ustedes como estudiantes también son parte, porque son consumidores al final de cuentas. Son consumidores de la cadena agroalimentaria. El productor tiene que asegurar su cosecha y asegurar su producción. ¿Cómo? Tratando de producir más. Al productor lo que le interesa es producir más. Si un productor no gana lo que invierte y no compensa eso con por lo menos algo de dinero que le quede, el productor deja de sembrar o deja de ordeñar o vende sus vacas. Lamentablemente, cambia de negocio o se va a la ciudad a trabajar o se va al extranjero. Entonces, todo eso tiene que cambiar de alguna forma. ¿Y cómo va a cambiar? Es mejorando la cadena agroalimentaria. El señor Gervas habló bastante sobre el enfriamiento de los productos, habló del congelamiento rápido. Lo que nos falta es eso, y eso se genera a través de ¿qué? Poscosechas. La poscosecha es necesarísimo. Lamentablemente estamos atrasadísimos de lo que es poscosecha. No sé si me dan cambiando de lámina, por favor. Al señor de las diapositivas. Se quedó dormido. ¿Tan aburrido estoy? Veamos si es que asoma el hombre o se despierta. Bueno, entonces, la idea es que la poscosecha, necesitamos establecer poscosecha. Necesitamos hacer centros de acopio de hortalizas, frutas, verduras, de leche, etcétera, etcétera. Esa es la única forma de darle un valor agregado inicialmente, porque con una poscosecha, ya el tomate que regularmente vamos al mercado, lo compramos y que nos dura 4 o 5 días y a los 5 días comienza a descomponerse. Si ese tomate, ese producto vegetal recibió una poscosecha, nos va a durar más. ¿Por qué? Porque ya fue lavado, fue desinfectado, fue escogido, ¿no es cierto? Y ese tomate nos dura mucho más. Y es un ejemplo claro, verán. Hagan la comparación, yo lo he hecho. Compré $1 de tomate en el mayorista de aquí de Riobamba o en el mercado de San Alfonso de aquí de Riobamba. Y compré $1.50 de tomate que nos vienen 4 tomatitos, 5 tomatitos en el Supermaxi. ¿Cuál tomate duró más? ¿Por qué? Tuvo un proceso de post cosecha, ¿no es cierto? Ya fue lavado, desinfectado, etcétera, etcétera. Y ese tomate te va a durar casi la semana, semana y media. Entonces, en efectividad, ¿qué se ve? Que la post cosecha nos ayuda a mejorar. Pero eso es lo que tenemos que bajarlo, no en los supermaxis, que se queden en el supermaxi, tenemos que bajar eso a los mercados. ¿Y eso cómo se logrará? ¿Podrá la señora la comadre, la vendedora de San Alfonso, de la Condamine, de cualquier mercado, poner su post cosecha? Es imposible que se ponga su post cosecha. Pero en cambio sí puede ayudar los municipios, los consejos provinciales, el gobierno en sí a generar post cosecha y a que se den cuenta de la importancia de la post cosecha. ¿Se dan cuenta?
Entonces, esa es la demanda que debemos que hacer ustedes como estudiantes y obviamente como futuros productores también. Las diapositivas se quedaron ahí, pero no hay problema. Continuemos. Entonces, la idea es que se genere post cosecha. Es lo que nos va a ayudar hasta cierto punto a qué? A mejorar nuestro sistema productivo, a que los alimentos lleguen a donde tienen que llegar. Déjenme viendo, por favor. A que lleguen los alimentos donde tienen que llegar. ¿A dónde tienen que llegar? Al consumidor final. Y esa post cosecha nos sirve de cernidera. ¿Para qué? Para que no pasen los alimentos contaminados. Porque ahí en la post cosecha es donde se vigila y se lleva trazabilidad. Y ahí llegamos a un punto importantísimo a trazabilidad. Les voy a poner un ejemplo. La semana pasada fue una semana típica en agrocalidad. Salimos a operativos de leche cruda. Regularmente salimos 4 veces a la semana. La semana pasada tuvimos más cosas que hacer. Hicimos solo 2 operativos. Pero en esos 2 operativos se decomisaron alrededor de 16,800 litros de leche. 16,000 litros de leche decomisados, 16,800 litros de leche decomisados. El primer día fue en Penipe. Se encontró un transporte con alrededor de 600, 800 litros de leche. El transporte recién iba a coger la leche. Venía de Guano y se iba a Penipe, y de Penipe regresaba por San Gerardo y por otros lugares. Tenía una ruta larguísima. Y ese transporte, ok, le hicimos las pruebas. No, es que recién estoy comenzando, de gana va a ser. No, hagamos la prueba de esos 600 litros. Esos 600 litros de leche con neutralizantes y con una densidad recontra baja. ¿Qué es un neutralizante? Es un químico que le ponen, que puede ser sosa cáustica, sello rojo, orina, etcétera, etcétera, que le ponen para que la leche no se acede y que dure. Entonces me imagino que el transportista le puso en la parte baja y obviamente estaba una densidad baja porque pues, eso fue puesto con agua y alguna otra cosa más. ¿Sí? Decomiso de leche. Hasta ahí nos llegó el operativo. Esos 800 litros de leche, ¿a dónde fueron? Podría decir, les trajimos para ayudarles en el coffee break de hoy día, para darles a ustedes. ¿Podemos hacer eso? No, ¿no es cierto? Esa leche tiene que ir a un gestor ambiental adecuado, ¿no es cierto? Tiene que ir, lastimosamente, aquí en Chimborazo no hay, tiene que ir al relleno sanitario. Y al relleno sanitario fue y se botó esa leche, lamentablemente. Y obviamente, con los datos del transportista, se está siguiendo un proceso administrativo, y se va a hacer una sanción, que la sanción va a ser la más grave, etcétera, etcétera. Al día siguiente salimos de otro operativo de leche. Y en buena hora, en la primera instancia, no hubo problemas. Visitamos a una fábrica de helados, justamente. De helados, no los helados que acabamos de escuchar, ¿no? De otro tipo de fábrica de helados. Pasaron las pruebas los helados, esos 500 litros que recibe diariamente la fábrica de helados, no hubo ninguna novedad. Y fuimos a un centro de acopio donde teníamos ciertas dudas, que durante la inspección de regularización, que no pasó la inspección, vimos que, y se observó que hay alguna mal manejo en la leche. Fuimos a las 11 de la mañana a hacer la prueba ahí. Ya estaba casi el consolidado de leche. ¿Sí? En un tanque había alrededor de 12,000 litros, no, 10,000 litros. Y en el otro tanque había 4,000 litros. ¡Oh, sorpresa! En un tanque en el que había más leche, que era leche de un día, según él, pero para mí era leche de más tiempo, positivo en peróxidos. Imagínense. Y la otra leche, la leche hasta cierto punto fresca, ácida en cambio, con un nivel de acidez que iba por debajo de los 10, no, por encima de los 19 grados y un pH de 6.4, de lo que me acuerdo. ¿Qué tocó? Clausurar el centro de acopio, decomisar la leche y proceso administrativo. ¿Sí? Y de igual manera, hubo un productor que también encontramos con presencia de antibióticos, lamentablemente, también fue decomiso. Y eso fue la semana pasada nomás. ¿Sí? Lastimosamente, el mal manejo de la materia prima todavía existe, pero por ahí tiene que estar agrocalidad. Y ahorita, según la resolución 134, estamos mucho más exigentes. Todas las industrias lácteas tienen que hacer en base a su nivel de riesgo análisis. Además de eso, ya tiene que implementarse trazabilidad, que es a lo que íbamos. Porque yo al señor de decomiso de la leche del centro de acopio le dije, a ver, señor, porque el señor dijo, no, es que yo no fui, fueron los transportistas me han de haber traído leche contaminada. Digo, a ver, traiga las contramuestras. Porque según la normativa,
Cada centro de acopio tiene que recibir contramuestras de cada transportista y los transportistas contramuestras de cada productor. ¿Para qué? Para hacer trazabilidad justamente. Le pedirá que las contramuestras, naranjas, no hubo contramuestras. La responsabilidad recae sobre él y sobre él vendrá la sanción administrativa, la clausura se que mantendrá, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo solo del trabajo que hacemos. Siguiente, por favor. Muchas gracias, ya me han dado cambiando la diapositiva. Entonces, tenemos peligros, ¿no es cierto? Tenemos peligros biológicos, químicos y físicos, ¿no es cierto? Hablamos ya de los peligros biológicos. Hablamos de la salmonela en hortalizas y frutas y verduras. Hablamos de la conteo bacterial en leche. Tenemos problemas químicos. Hablamos de los residuos de plaguicidas. Hablamos de los productos que le ponen hasta cierto punto para neutralizar la leche. Son peligros químicos. Peligros físicos. ¿Cuál será un ejemplo de peligros físicos? ¿Perdón? Presencia de metales, presencia de astillas. Por ejemplo, aquí mismo hubo un caso que de hecho se ha de repetir en algunas situaciones. ¿Ustedes han visto la mora cómo se vende? La mora se vende en unas cajitas de madera, ¿no es cierto? De madera hasta cierto punto de rechazo. Y esas cajitas de madera generan, ¿qué? Astillas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si una astilla queda impregnada dentro de una mora y que no se puede ver? Por más que se lave la mora, no se va a notar. Y si viene un niño y coge la mora ya lavada y todo, pensando que ya está libre de peligros, se la lleva a la boca, ¿qué puede pasar? Puede hacerse una herida en la boca, ¿no es cierto? Entonces ahí está un problema, un peligro físico. Siguiente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los contaminantes de alimentos están ahí y que es nuestro deber, ustedes como futuros profesionales, hasta cierto punto, prevenir esos peligros, ¿no es cierto? Otra vez se me quedó dormido el hombre. Ya tienen que delegar a uno de ustedes en lo que se queda arriba. Ya, entonces, pero estos peligros, ¿qué generan? Riesgos, ¿no es cierto? Generan riesgos. Entonces, ¿qué nomás hay? Hay el contaminante, el riesgo y el peligro, ¿no es cierto? ¿Sí? Muchas de las veces no llega el peligro en sí, sino se queda solo en riesgo. La labor de ustedes como ingenieros, futuros ingenieros agroindustriales, es que se genere, que no se llegue al peligro, que se genere, que en el riesgo se quede ahí y cernir ese riesgo. Y para eso viene, por ejemplo, la capacitación que van a recibir a continuación después del almuerzo, me imagino, de los puntos críticos de control, que es importantísimo, saber diferenciar, saber hasta cierto punto cuál es la diferencia de cada cosa y saber interpretar hasta cierto punto cuál es un punto crítico de control. Entonces sabemos qué es un contaminante, qué es un riesgo y qué es un peligro. Ya lo sabemos. Siguiente, por favor. Ojalá se haya quedado ya. Ya. Vean, aquí tenemos un contaminante. Tenemos un tacho de ditane, que es mancozeb, que eso es un plaguicida de uso agrícola que se utiliza en las bananeras por lo regular. El tacho es de la costa y viene ese tacho, de las bananeras, ¿sí? De este mancozeb tiene leche ahí. Como podemos observar en la fotografía siguiente, está dentro de una quesera con leche. No se ve muy bien, pero es lo que les puedo decir, ¿sí? Tenemos ahí un riesgo, ¿no es cierto? Es un riesgo. ¿O no será un riesgo poner leche en un tacho de plástico donde antes hubo un plaguicida? Eso no es un riesgo. ¿Ya? ¿Y cuál sería el peligro? Exactamente, cuando lo consumamos que nos haga daño a la salud. Lamentablemente esos tachos hemos encontrado en un mercado también, en una señora que vende leche cruda, en uno de los mercados de aquí de Riobamba. Y esto se repite en toda la sierra y en toda la costa, ¿o no? Que vendiendo leche cruda en tachos de plástico de ese tipo. Y es el mismo tacho. Como ustedes ven, es cuadradito, con la tapa redondita, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y la leche cruda podrá ser vendida directamente al consumidor? No, no es posible. Está prohibido. Por eso se está trabajando ya con enlazarse con el nuevo alcalde de aquí del Cantón Riobamba y los nuevos alcaldes de los diferentes cantones para que nos ayuden a controlar. Lamentablemente los técnicos de inocuidad alimentaria son contados con la mano. No podemos estar en cada esquina verificando que no hagan esta actividad.
pero en cambio los municipios sí tienen los policías municipales, los comisarios municipales que nos pueden ayudar para evitar que se hagan este tipo de actividades, que muchas veces por desconocimiento se las hacen y muchas personas por desconocimiento la compran, ¿o no? Por desconocimiento muchas personas compran. Y yo me he peleado con gente en los operativos que hemos hecho para hasta cierto punto retirar a esta gente. No, ¿cómo se va a llevar la lechecita si esta leche es la única que hace nata? Las otras leches no hacen nata. ¿Por qué no harán nata las otras leches, las leches de funda? Exactamente, porque por norma la leche no tiene que tener la grasa completa, ¿no es cierto? Por norma, porque para mejorar su durabilidad ya le desgrasan, por más que diga leche entera, no es leche entera. La norma INE nos permite sacar grasa de la leche para mejorar su durabilidad. Entonces, ahí vemos el riesgo y ahí viene el peligro. Esa misma muestra lastimosamente no se observa bien. Fue tomada y analizada en campo y mandada a los laboratorios de Tumbaco, laboratorios de referencia con acreditación SAE, etcétera, etcétera, para hacer los análisis de leche. ¿Y qué nos dieron? Que esas leches tenían un conteo bacteriano bajísimo, bajísimo, que casi no se encuentra en la leche. Imagínense. Es decir, ese fungicida, bactericida que estaba en ese tacho, estaba causando problemas de esa leche porque eliminaba todas las bacterias. Imagínense si se tomaban esa leche o hacían queso fresco, queso de mesa, con esa leche, que muchas de las veces el queso no es pasteurizado, lastimosamente. El queso fresco, el quesillo que le dicen aquí, no es pasteurizado. Imagínense lo que podría haber contaminado. Y a veces muchos de estos ingredientes, estas sustancias químicas, por más que se hierva, que se vaporice, hasta se haga leche en polvo, no se pierden los contaminantes, ¿sí? Entonces se dan cuenta de la importancia de ese trabajo que estamos haciendo y la importancia del trabajo que ustedes tienen que hacer para precautelar que la inocuidad alimentaria hacia el futuro. Siguiente. Alimentos inocuos, mejor salud. Es lo que buscamos. Es lo que debería buscar el gobierno en sí. Porque si estamos hablando de alimentos inocuos, esto es salud preventiva nada más. Salud preventiva. ¿Y en el país se maneja salud preventiva? Lastimosamente, poco o nada. Solo las campañas de vacunación de lo que se escucha. Los médicos serán hasta cierto punto instruidos en lo que es salud preventiva. Poco o nada. Términos de inocuidad. Yo mismo he hablado con algunos conocidos médicos y estudiantes que están para medicina. El término inocuidad no manejan. Manejarán ustedes bien, pero ellos nada. Entonces estamos hablando de salud preventiva. Y si nosotros queremos mejorar este país, que debe mejorar, tenemos que hablar de inocuidad y de salud preventiva. Importantísimo. Solo con que los municipios, por ejemplo, de Cantón Guamote comiencen a trabajar en agua, ya se arreglaría algo de lo que hablamos de las diarreas de los niños. Ya se arreglaría bastante. Pero de ahí a que nos den oídos, difícil, muy difícil. ¿Sí? Alimentos nocivos son la causa más de numerosas enfermedades y contribuyen a otras afecciones, por ejemplo, problemas de crecimiento, desarrollos, deficiencias de micronutrientes, de enfermedades. ¿Sí? Debemos transformar el bienestar de la gente por medio de ¿qué? De la alimentación. ¿Sí han escuchado esa frase? Uno es lo que consume, lo que come, ¿no es cierto? Esa frase se aplica bastante. Y los ecuatorianos somos lo que consumimos. Por eso la gran mayoría tenemos gastritis, y me incluyo. Tenemos gastritis, vengo arrastrando una gastritis desde que era estudiante universitario. Siguiente, por favor. Por eso tenemos que estar comprometidos todos. Y ahí viene la unión de todas las carreras. De medicina, agroindustrias, medicina veterinaria, agronomía, turismo. Todos nos vemos afectados por la inocuidad alimentaria. ¿Sí? Y ahí vienen las investigaciones. Esto no es cuestión solo de ARSA y de agrocalidad. Es cuestión de todos. Es cuestión de todos. Todos tenemos que jalar para el mismo lado. ¿Sí? Las universidades. Y hablé de investigaciones. Nosotros el año pasado, lamentablemente, solo hicimos 2 tesis.
solo 2 investigaciones, de una muchacha de la ESPE y de un muchacho de la UNACH. Esas 2 investigaciones fueron justamente en leche, ¿sí? Y hay, 3 tesis hicimos, con otra muchacha de la UNACH que hicimos en lo que es centros de faenamiento, para mejorar las limpiezas y los procedimientos estandarizados de limpieza en los centros de faenamiento, que necesitaban una mano los centros de faenamiento más que todos los cantonales, ¿sí? Pero este año ya no hemos hecho tesis, ya no hay tesis sobre temas de inocuidad, y hay un mundo de tesis para hacer, hay un mundo de ciencia por desarrollar. Y lo difícil es encontrar ese consenso entre los investigadores y el consumidor final, ¿no es cierto? Porque para el consumidor final no es lo mismo que para el investigador, para el especialista, para el tesista, para el maestrante, para el estudiante. Ustedes ya saben qué es la inocuidad. Para su mamá no es lo mismo la inocuidad, ¿sí? Es lo difícil de encontrar un consenso entre dos. Muchos países están creando sistemas de certificación nacional que puedan contribuir a impulsar y mejorar las prácticas de inocuidad. Chile lo está haciendo. Chile está hasta cierto punto 10 años, no más, 15 años adelantado a lo que es inocuidad alimentaria de lo que estamos nosotros. Pero nosotros no tenemos y no podemos quedarnos atrás. ¿Por qué? Porque se juega a la salud de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros padres, si no comenzamos a trabajar en lo que es inocuidad alimentaria. Siguiente, por favor. Entonces, en base a eso, ¿qué estamos haciendo? Ya hemos escuchado de certificaciones, ustedes mismos van a escuchar de certificaciones en buenas prácticas de manufacturas, que ustedes tienen que salir especialistas en implementar buenas prácticas de manufacturas, ¿o no? Deberían salir como especialistas. Número 1, para hacer un POES, ¿o no? Y eso deberían demandar a esas universidades que les enseñen, porque eso es lo que requiere cualquier empresa. Cualquier empresa nueva, cualquier emprendimiento requiere de POES y POE. Ya escuchamos al señor de Bogatti, ¿no es cierto? Todos son procedimientos operativos estandarizados, ¿no es cierto? Porque si no están estandarizados, no se puede replicar y no pueden durar en el espacio. La idea es que todo esté estandarizado. Entonces, ahí viene la certificación de buenas prácticas de manufactura, la certificación de buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, en la parte de la producción primaria, en buenas prácticas pecuarias, importantísimo, que son a veces hasta certificaciones gratuitas. Por ejemplo, la localidad está ofreciendo certificaciones gratuitas en buenas prácticas de agrícolas y pecuarias. La primera vez no cuesta nada. La recertificación ya cuesta algo, pero es también un valor efímero, no es costoso. El costo en verdad es la implementación de esa certificación. ¿Cómo se implementa una certificación? A través de procedimientos, registros, estandarización, etcétera, etcétera. Saber de dónde asegurar nuestra materia prima, etcétera, etcétera. Y ahí viene también lo que es la certificación orgánica. No sé si otra vez me pueden dar cambiando de diapositiva. Ya creo que me estoy excediendo también en el tiempo. ¿Ya? Entonces nosotros, de base a nuestra certificación, tenemos diferentes programas y procesos. Tenemos el control y regularización de la cadena de cárnicos de su fase primaria. Todos los centros de faenamiento tienen que tener técnicos especialistas en centros de faenamiento, llámese médicos veterinarios. También el transporte está en proceso de regularización. Ahorita ya cualquier persona no puede transportar carne, tiene que estar regularizada. Estamos dando un salto hacia adelante ya, ¿sí? Igual, las tercenas, los lugares donde se expenden carne, tienen que tener su guía de origen, la guía de dónde proviene, de qué centro de faenamiento viene esa carne, para asegurar la trazabilidad. De igual manera, tenemos el programa de vigilancia y control de comercialización de medicamentos veterinarios, que se cargan los compañeros de registros de insumos agropecuarios. Control y regularización de la cadena de lácteos en su fase primaria. Nosotros tenemos la competencia desde el productor, unidades de producción agrícola, que es los lugares donde se produce la leche, pasando por el transportista, llegando al centro de acopio y a los hilos de almacenamiento de la leche. En cualquiera de las 4 instancias podemos nosotros entrar, tomar muestras, hacer los controles y exigir el registro correspondiente. De esta manera aseguramos en algo la cadena. Todavía falta un montón, pero estamos dando los pasos necesarios. Tenemos el programa de vigilancia y control de residuos de productos agrícolas. Justamente, lastimosamente, todavía hay presencia de residuos agrícolas, de residuos de plaguicidas.
en hortalizas, en frutas, en verduras. Y eso es imposible. También los residuos de plaguicidas no se degradan, ¿sí? Y un embarque con residuos de plaguicidas nos devuelve del extranjero y aquí nos los comemos muchas de las veces. Estamos trabajando e implementando buenas prácticas agropecuarias cuando se dan positivos en este sentido. Y por último tenemos el programa de resistencia antimicrobiana que se llama RAN, ¿sí? Y siguiente, por favor. Y esto nos lleva ¿a qué? A certificar. A certificar mediante la inocuidad de los alimentos, protegemos el ambiente, cuidamos del trabajador y el bienestar animal. En eso se fundamentan las buenas prácticas agropecuarias, en las BPAs. Cuidado del trabajador, cuidado del medio ambiente, cuidado de los alimentos, la inocuidad alimentaria y el cuidado de los animalitos. Siguiente, por favor. Y ahí vienen las diferentes certificaciones que hay. Hay Global Gap, que es el homólogo internacional a BPA. Estamos tratando de que la BPA sea lo mismo que Global Gap, pero nos falta todavía. Tenemos la certificación orgánica, ¿sí? Nosotros como Agrocalidad también nos somos encargados de revisar la producción orgánica y hasta cierto punto confirmar que en verdad sea producción orgánica, ¿sí? Hay la certificación de BPMs, de buenas prácticas agropecuarias, la libre de CO2, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tenemos, y para certificarse que es necesario que los técnicos estén capacitados, que los técnicos sepan lo que hacen, los técnicos sepan qué es una BPA, qué es una BPM, etcétera, etcétera. Sepan qué es un POA, un POES, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Creo que hasta aquí llego yo, ¿sí? Espero haberles sembrado la semillita de la importancia de certificarse, la importancia de la inocuidad. Y que ojalá lleven este mensaje a quienes, a sus familiares, a sus amigos, a las personas que no pudieron asistir lamentablemente, ¿sí? Sigan adelante, compañeros, investiguen. Toda la normativa de agrocalidad está en la página web, toda la normativa de ARSA está en la página web. Es solo cuestión de leerla y saber y enterarse. Y el conocimiento, como dijeron anteriormente los predecesores míos, es poder. El conocimiento es poder. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el magíster Ramiro Jaramillo de Agrocalidad. 3 preguntas, por favor, de los asistentes. 3 preguntas. Bien, venga, por favor, venga. ¿Alguien más? Listo, venga. Agradecido con su conferencia. Mi pregunta es, ustedes como Agrocalidad anexados al MAG, les comunican en este caso a los productores de leche los subsidios que tienen al ser productores y en este ejemplo para que no utilicen estos baldes de plástico, por ejemplo, tienen subsidios de los baldes de metal y ¿saben ellos de eso? ¿Ustedes les comunican? Sí, justamente nosotros como Agrocalidad somos parte del Ministerio de Agricultura y nosotros tenemos un vínculo estrecho ya que ellos son los desarrollistas. Nosotros somos la agencia de regulación y control y ellos son los encargados de desarrollar al productor. El Ministerio de Agricultura tiene hasta cierto punto la facilidad, por ejemplo, ahorita están subsidiando un 50% en tanques de enfriamiento, en tanques de aluminio para el transporte de la leche de 20, 30 litros, en motoguadaña, etcétera, etcétera. Todo eso se trata de comunicar. Pero hoy viene la unión, tenemos que unirnos más y tenemos que también unirnos más con los gobiernos parroquiales, gobiernos provinciales, que es importantísimo y es necesario llegar al productor y por eso mismo estamos aquí, porque ustedes son las voces que van a llegar también al productor, tarde o temprano, van a hacer extensionismo, van a hacer sus prácticas profesionales y su trabajo. Entonces, para eso estamos todos. Los productores tienen que estar enterados y obviamente tenemos que llegar y es obligación de nosotros comunicar. Listo. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Mi pregunta sería en base a la capacitación de los productores pequeños en lo que es vegetales, hortalizas, que son los mayores perdedores en este aspecto por los fungicidas, herbicidas y abono. Como agencia, ¿cuál sería la solución para ellos? Si es regular los precios de todo aquello eso para que pueda haber una mayor producción. La principal solución, ¿cuál es? La capacitación. La capacitación, ¿sí? Y que el productor se deje asesorar.
muchas veces el productor piensa que lo sabe todo, ¿sí? Y siempre hay alguien que sabe más que tú, ¿sí? Entonces, esa es la situación. El productor tiene que dejarse asesorar. Muchas de las veces el productor que va al almacén agrícola a comprar lo que le vendan ese rato. Lo que le vendan, y muchas veces lo que le vendan son 4, 5, 6 productos que no vienen al caso. Y con un producto hubiese solucionado su problema y hubiese gastado sus costos de producción. Entonces, la importancia es que el productor se asocie también, que se asocie y consiga asesoramiento técnico de un técnico, ¿sí? Y que el técnico le ayude a manejar los problemas fitosanitarios, los problemas de fertilización que se tiene diariamente en el campo, ¿sí? Es una de las soluciones que se les da, pero el productor es demasiado individualista muchas de las veces. Hay pocas asociaciones y de esas pocas asociaciones la gran mayoría surge. ¿Por qué? Porque se dejan asesorar y contrataron sus propios técnicos ya. Y ya tienen técnicos en campos que visitan a cada productor y ya les exigen a esos técnicos soluciones, incrementos de rendimientos, y esa es la forma de salir adelante. Muchas gracias.